Dia a todas, todos. Eu quero expressar em nome do Walter, em nome do Sérgio, em nome do Luiz Fernando, do Tiago e do André Peixoto, a nossa imensa satisfação de recebermos aqui, mais uma vez, na nossa Faculdade de Direito, no nosso programa de pós-graduação, na nossa Universidade Federal do Paraná, o professor Carlos Petit, que, como a gente costuma sempre dizer, e a gente vai repetir sempre, não é, Sérgio? Já é curitibano. Ele pode chegar, ficar lá no Rio de Janeiro, mas daí a gente não pode competir com o Rio de Janeiro mesmo, que vai fazer? Mas uma parada em Curitiba é absolutamente obrigatória, porque o Carlos sabe que aqui é a casa dele também, onde ele vem, talvez desde 2006 ou 2007, né? E de fato é um lugar onde ele sabe que está cheio de amigos e de amigas. É uma honra para nós. Vocês viram, acho que alguém me dizia aqui que o pessoal pensou que o Carlos ia entrar remotamente, né? Então é uma satisfação e uma honra que ele esteja aqui, né? Quer dizer, parte do nosso curso, ele é o único estrangeiro que vai falar aqui presencialmente. E por que é uma alegria e um privilégio para nós? Não só pela amizade, pelo gosto que a gente tem de receber o professor Carlos Petit, professor da Universidade de Huelva, na Espanha, catedrático de História do Direito. Ele já foi catedrático também na Universidade Autônoma de Barcelona. E o Carlos balança a cabeça quando eu falo, mas eu falo mesmo assim, o maior historiador do direito espanhol. E, dados os últimos trágicos acontecimentos na historiografia jurídica europeia, provavelmente o maior historiador do direito europeu. André Peixoto, bem-vindo. Eu digo os trágicos acontecimentos que a gente tem perdido muitos nomes importantes aí nos últimos tempos, né? E o Carlos tem uma obra absolutamente imensa e variada. O Carlos escreveu, por exemplo, sobre o período tardo antigo, direito visigótico. Eu, quando fiz amizade com um professor lá da história, um medievalista, o professor Renan Frigueto, ele já falava para mim do Carlos, uma referência, portanto, nesse período, mas que caminhou por tantas e tantas outras temáticas. Talvez as mais conhecidas, e é por isso que nós temos aqui a grata presença de termos também professores de direito empresarial ou direito comercial aqui, é a sua história do direito comercial. Ele já escrevia há muito tempo sobre isso e recentemente, já há alguns anos, né, Carlos, ele publicou esse monumental livro da história do direito mercantil, que é a referência absoluta que existe nessa temática e que é um livro que nós ainda alimentamos nessa esperança de realizar a tradução. Mas, como eu dizia, a temática do Carlos é variada. Ele escreveu, por exemplo, sobre os contratos de touradas, né? E escreveu bastante ao longo dos últimos tempos, falou muito sobre isso aqui em Curitiba, nas várias vezes que ele esteve aqui, nesse tema, que é um desses temas clássicos da historiografia jurídica, que é o tema da codificação. E mais recentemente, o Carlos resolveu fazer um trabalho sistemático em torno da codificação, que era um tema que ele já publicava e refletia há tanto tempo. E o que veio a lume foi esse grande livro, Outros Códigos por uma História de la Codificación Civil desde Espanha. Enfim, como vocês veem, também o tema da nossa sessão de hoje, a codificação civil, outros códigos, reflexões sobre a história das codificações. Carlos, a gente não precisa reiterar a nossa satisfação de tê-lo aqui, a nossa alegria. Então, você está em casa. Aqui nós temos doutorandos e mestrandos. Esse curso nasce como um curso de mestrado e doutorado, mas a gente achou que a gente tinha de compartilhar esses momentos com mais gente. A gente abriu como um curso de extensão também, de modo que existem várias pessoas aqui do nosso curso de graduação, também pessoas de outras instituições, né, outros professores. E é uma satisfação, então, lhe passar nesse momento, em nome de todos os professores do curso, a palavra.
Obrigado, Ricardo. Eu debo cumprimentar ante todo a Universidade Federal do Paraná por súa nova e sempre calurosa recepción, na persoa do amigo e reitor Ricardo Marcelo Fonseca, na persoa do director desta santa casa, desta facultade, e a presenza de todo o público que agradezo sinceramente. Eu vou falar moito pouco, entre outras cosas porque as notas que tomei para preparar esta intervención foron esquecidas no apartamento que aluguei en Río de Janeiro. Fica somente este papeliño que improvisé na espera do avión que portoume para Curitiba, e así non posso empregar moito tempo. Alén disso, é sempre difícil falar dun libro propio, porque hai un lógico sentimento de vergoña, de pudor, e porque tamén o autor dun libro non é máis o propietario do texto. Unha vez que o libro sae já da imprensa, circula e perteñece aos leitores. Tal vez moitos daqui non sexan e non deban ser leitores deste libro, mas algúns outros sí son já leitores deste libro. Eles receben unha mensaxe moito diferente àquela que eu como autor poso receber. Era George Steiner que diz que a leitura e a tradución, o contacto dun terceiro con o texto aleio é sempre unha reescritura. Efectivamente, perteñece esa labor de reescritura a todos os presentes e non tanto a min. Entón, eu vou falar pouco e vou sobre todo a escutar solicitacións do público, dos amigos que já coñecen el libro, preguntas máis ou menos espontáneas, máis ou menos atinentes a noso argumento de hoxe, que é a historia da codificación do dereito civil, para tentar de establecer un diálogo productivo entre todos nós. Finalmente, quero tamén agradecer a presenza dun meu doutorando español, que gracias ao convenio Tordesillas existente entre nosas universidades, fica aquí por un semestre para facer estudios de doutoramento. En breve nos vamos a recibir unha estudante deste curso que está aí. Hola, Livia. Moito benvinda nos próximos días prácticamente. Así vamos a facer estas dúas tesis en regime de cotutela con direito a obter un diploma de doutorado, sexa español que tamén brasileiro. E finalmente, como vocês han já observado, o meu portugués é moito fraco, non sou capaz de manter un ton académico, en particular diante este público académicamente moito preparado, e vou pasar a un español que tamén non é moito bon, mas ao menos é a miña lingua madre. Moito obrigado. Yo comencé a escribir este libro en 1993 y de una manera, si queremos, inesperada, cuando recibí la invitación de un centro que en esa época era muy importante y productivo, el Instituto Ítalo-Germánico en la Universidad de Trento, que organizó, hablo de los años 90, hablo de Trento, hablo de Pierangelo Schiera, un gran historiador de las doctrinas políticas al que corresponde el protagonismo en la recepción en el sur de Europa de la Begriffsgeschichte, de la historia de conceptos en el ámbito de la historia del derecho y del pensamiento político. Un encuentro, por tanto, realizado bajo la supervisión y el estímulo de Pierangelo Schiera sobre historia de conceptos y saberes de la burguesía. Y a mí me encargaron que tratara el concepto de código.
Recuerdo algunas intervenciones magistrales, felizmente publicadas, la de nuestro común amigo recientemente desaparecido, tácitamente a él hacía referencia Ricardo, Maurizio Fioravanti, que analizó el concepto Estado de Derecho, y el de algunos otros, como el concepto de privilegio que desarrolló un querido amigo, investigador durante tantos años en el Instituto Max Planck de Frankfurt, Heinz Monhaupt. Y fue Monhaupt, al que yo conocía desde hacía muchos años atrás, quien me preguntó, hombre, ahora usted se dedica a la historia de la codificación. Y le confesé que no era el caso, que yo simplemente había aceptado el encargo por estar con mis colegas en Trento y que no tenía particular propósito de desarrollar las líneas rigurosas de una historia de la codificación. Pero sin embargo, y ustedes que son muchos jóvenes lo podrán experimentar dentro de poco, sin embargo, a veces decía, estos encargos académicos son fundamentales en la propia trayectoria. Me convertí, a partir de ese estímulo inicial, en un estudioso de la codificación, en particular del derecho privado. Y efectivamente de ahí nació ese libro que concebí desde el principio como una suerte de mosaico cuyas piezas se iban completando a reservas de una revisión final que les diera homogeneidad y estructura, aprovechando las ocasiones de encuentros científicos que generosamente convocaban mi presencia. Hay también algunas piezas inéditas, pero eso no nos interesa ahora. Lo que importa es presentar esta pequeña trayectoria que conduce prácticamente a 30 años de pesquisas y que, como les digo, a veces surgen de una invitación que es el estímulo para comenzar una línea de trabajo que el propio investigador no tenía en principio en la cabeza. Así que a veces acepten ustedes invitaciones para desarrollar argumentos que no son los que uno de momento está tratando, porque de ahí pueden surgir unas trayectorias de cierto interés. El libro Otros Códigos toma el nombre de la parte central que lo compone, Otros Códigos, en donde, por unas razones que podemos discutir, analizo la recepción, entre comillas, lo que pasa también por la traducción del texto legal, de algunos grandes cuerpos legales que, todos ellos situados en el siglo XIX, que por una u otra razón tuvieron particular relevancia en el caso español. En algún supuesto se trata de textos, digamos, evidentes. El Código Civil francés, influyente prácticamente de una forma u otra en todas las codificaciones civiles, yo casi diría del mundo, o casi, al menos a lo largo del siglo XIX y primeros años del siglo XX, y como no podía ser menos, en España, un territorio confinante con Francia, donde Francia en tiempos napoleónicos tuvo además una presencia determinante y fatal para los intereses del emperador, y en donde se produjo la primera traducción legal en 1809, cuando en Madrid y en la imprenta real era rey oficialmente de España en esa época el hermano de Napoleón, José Bonaparte, José I Bonaparte, un personaje muy interesante que yo creo que todavía debe ser reivindicado. El primer y hasta casi único rey que ha tenido un título universitario. Era verdaderamente una España ilustrada que, por desgracia, la España más cerril, la España más católica, la España más embrutecida, combatió y destruyó. Pero eso fue más o menos la suerte que tuvo el imperio napoleónico y los estados satélites de Napoleón en toda Europa, del Gran Ducado de Varsovia al Reino de Italia, a la Confederación Renana, etc. Holanda, etc.
Porque fíjense ustedes, hay una gran tensión que recorre la historia contemporánea del derecho. Desde comienzos del siglo XIX se va abriendo paso no solo la idea de nación como el nuevo sujeto político, titular de la soberanía, sino también la idea del derecho nacional. El orden jurídico que tradicionalmente, durante la experiencia del antiguo régimen europeo y americano, era un orden en buena medida indisponible por los hombres, un orden de definición jurisprudencial sobre la base de textos de autoridad que se releían, reescribían secularmente, el derecho romano, el derecho canónico, algunos cuerpos del derecho feudal nacido en la Edad Media, pero fagocitados por este saber que tenía como referente las compilaciones de los textos de la Iglesia y heredados de Roma, de la Roma de Justiniano. Esa experiencia, como digo, verdaderamente común, jus commune, que se basaba además en la circulación de una lengua única, empleada tanto para escribir como para dictar lecciones en las universidades, me refiero a la lengua latina, a partir, decía, de comienzos del siglo XIX, es sustituida progresivamente por la idea de la delimitación nacional del derecho. Si hay una nación, esa nación se organiza como un Estado soberano, lo que implica que nadie interviene en sus asuntos, al mismo tiempo que se asume que nadie debe intervenir en asuntos ajenos, salvo la crisis bélica, y que produce un derecho en instituciones estatales que tiene como vigencia el territorio del Estado y como destinatarios a la población nacional de ese Estado. El derecho, por tanto, y digo banalidades, desde comienzos del siglo XIX se convierte en un elemento idiosincrático nacional. Pero este aquí que casi simultáneamente, y por poner una fecha podemos decir 1814, se afirma sobre la tradición tardo-iluminista que nace en tierras germánicas y que pronto se difunde por toda Europa, la idea de que el derecho es un saber científico, que no es una civilis sapientia, como decían los juristas de la época del jus commune, del antiguo régimen. No es un saber basado en la prudencia que permite ordenar una sociedad y los cuerpos que la componen, sino que es un saber científico, a mitad de caballo entre lo que sería las ciencias morales, las ciencias naturales, que también ahora es cuando toman un verdadero incremento, pero en todo caso un saber científico, Rechtswissenschaft, una ciencia jurídica que aparece en el nombre de la primera revista profesional que podemos identificar como tal, del primer periódico dedicado expresamente a la jurisprudencia, como es la Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, la revista para la ciencia jurídica histórica que funda, ya les digo, en esos años de comienzos de siglo, Friedrich Carl von Savigny en Alemania, el famoso Savigny que todos hemos oído y a veces algunos leído. Claro, y aquí está ya una gran contradicción, porque el elemento científico de ese saber, que se afirma como tal, reclama operar con valores universales, con conceptos universales, no nacionales. Está ya, por eso hablo yo de una paradoja de la modernidad, esta contraposición entre el momento nacional de definición de la ley o de aplicación de la ley mediante sentencias, mediante contratación, etcétera, y el saber jurídico universal, que sólo así se convierte en un saber científico o puede aspirar a ser considerado un saber científico. Bien, y dentro de esta tensión debe entenderse esta parte que da nombre al título y además es la más corpulenta de las que lo componen, otros códigos. Como les decía, el primero
de los códigos nacionales que, sin embargo, se reciben por vía de una traducción, se analiza y ejerce gran influencia. El código francés traducido al castellano en 1809, traducido luego varias veces a lo largo de ese mismo siglo y hasta el nuestro. El Código Civil de Portugal, que es un caso que no solamente me interesaba por tratarse del otro estado confinante con el Estado español, sino por unas razones que ahora veremos. El Código Civil del Principado de Montenegro, rigurosamente coetáneo del tardío Código Español, que es de 1889, más bien 88-89, se promulgó en el 88, pero fue objeto de una intensa reforma por los múltiples errores, y no me refiero solo a errores de impresión que la versión primera arrastraba, y el Código Civil Alemán, el famoso BGB, de 1900. Hay razones, como les digo, para significar en estos 4 textos esta mirada desde España al exterior, en un juego, si queremos decirlo así, de espejos, ¿no? En primer término motivado, y esto tal vez valga para Brasil, por la experiencia de una codificación muy tardía. Aunque no tanto como en el caso de Brasil, España llega a finales del siglo XIX sin codificar el derecho privado. Y cuando llega por fin ese código, que en el fondo es una copia extemporánea del Código Napoleónico, lo que le mereció abundantes críticas, la doctrina lo recibió muy mal, por varias razones. Me permito recordar algunas pocas. En primer término, esa relación de filiación que el Código Español mantenía con el Código Napoleónico resultaba contradictoria con las voces críticas que en la misma Francia de finales de siglo, cuando ya se tocaba con la punta de los dedos el centenario de la ley francesa, había exteriorizado. Hay incluso una sociedad para la celebración del centenario del Código Napoleónico, que lo único que hace es pensar en el código en clave de lege ferenda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el código para que ese viejo monumento napoleónico, que ya nos resulta inservible, sea verdaderamente útil a esta sociedad nueva, en donde es un fenómeno generalizado, por ejemplo, la prestación de servicios laborales a un empresario a cuenta de dinero, y el Código Napoleónico no contiene una línea sobre el contrato de trabajo, sobre los problemas que el trabajo mecanizado provoca, como por ejemplo los accidentes laborales, y el código solamente contenía un precepto en donde vinculaba la responsabilidad del empleador a la culpa o negligencia que provocaba el accidente, situación absolutamente incompatible con las necesidades sociales. O el fenómeno también asociativo. El Código Napoleónico es radicalmente individualista y no concibe la persona jurídica corporativa, asociativa, en un mundo en donde ya las sociedades, no solo comerciales, sino también agrupaciones de todo tipo, surgen y están a la orden del día. Bien, que en ese panorama donde el Código Napoleónico entraba en crisis en la misma Francia, España lo copiara, pues dejó perpleja a la doctrina, sobre todo porque al mismo tiempo, estamos hablando de los años 1880, Alemania había dado pasos de gigante en la elaboración del futuro BGB, un texto radicalmente diferente al Código Napoleónico, o al menos muy diferente al Código Napoleónico, tampoco es cierto que sea radicalmente diverso. Napoleón triunfó en muchos sentidos. Triunfó, por ejemplo, en establecer canónicamente cuál era el contenido que tenía que tener un código civil, cosa que no es nada obvia. Y el código alemán, tan diferente como es, no deja de recibir esta disciplina napoleónica
del Código Civil igual a regulación de la casa, las cosas, ¿eh? y los contratos. Pues bien, circulaba ya ese contramodelo que era el Código Civil alemán, el BGB, que se estaba elaborando y que ya en los años 80 circulaba en un primer esbozo, un erster Entwurf, un primer proyecto que luego se reescribe y que pasa a ser finalmente promulgado en los años 90 para entrar en vigor el 1 de enero de 1900, como es sabido. Pero es que además son los años, y luego me referiré a él, del Código Civil de Montenegro, o para mayor exactitud, del Código General de Bienes del Principado de Montenegro, que es una experiencia totalmente diversa al resto de las codificaciones europeas. Y en esa diversidad suscitó gran interés también en España. Pero es que además el carácter tardío del código había llevado a que el Estado español, el legislador español, promulgara un conjunto de normas sustancialmente pertenecientes al derecho civil, sobre todo desde mediados de los años 1850, que venían a sustraer al código partes de su sustancia natural. Y pienso, por ejemplo, en la Ley de Aguas, que si no me equivoco es de 1853, la primera ley. Pienso en la propiedad literaria, hoy diríamos propiedad intelectual, con una ley en 1847 y una nueva ley en 1873, en ambos casos anteriores al Código Civil. Pienso, y son los años 60, 1863, en la ley hipotecaria, fundamental para liberalizar el régimen de la propiedad de la tierra y el registro de los títulos de propiedad. En definitiva, un conjunto de grandes leyes que preceden al Código y que permanecen fuera del Código, planteando, por tanto, a los juristas un rechazo basado en esta doble condición. Por una parte, este Código que nos llega es un código que no deroga, sino que tiene que asumir como vigente el derecho anterior del Estado liberal en materias jurídico-privadas, tan trascendentales como puede ser la propiedad inmobiliaria, o las aguas, o las minas, o formas nuevas de propiedad como la propiedad literaria y artística. Y en segundo lugar, porque es un código que con todo ello se resiente en su estructura sistemática. Hay un autor español, tal vez de los más feroces críticos al Código Nacional, se llamaba Rafael de Ureña, profesor de la posgraduación de la Universidad de Madrid, y digo muy de paso que hasta épocas relativamente recientes, de mediados del siglo XX, la única universidad facultada para otorgar el título de doctorado era la Universidad de Madrid, donde existían enseñanzas específicas para quienes cursaban este sexto año de estudio dirigidos a la obtención del grado de doctor. Me refiero a Rafael de Ureña, que enfrentándose con el código llega a decir, bueno, es que esto no es verdaderamente un código, por todas estas lagunas sistemáticas y esta ordenación de materiales inconexos. Pero es que tampoco es un código civil, porque hay muchas materias que están fuera de él. Y menos aún es un código civil español, porque no ha conseguido este código suprimir los derechos territoriales. En la época se llamaban derechos forales. A todo España propio. Pienso en Cataluña, la ley general que los reúne. Pienso en Navarra, pienso en la comunidad autónoma vasca, en Galicia, en Baleares, en definitiva, una amplia España periférica, incluyendo Aragón, que arrastran desde el antiguo régimen unas peculiaridades jurídicas en lo que toca a su ordenamiento civil que hacen, con razón, que
la crítica de Ureña estuviese justificada. No fue un código español en este sentido de que no unificó todo el derecho privado común existente en el Estado español. Y ese dato dura, como les digo, hasta nuestros días. Y podríamos añadir algo más. Tampoco es un código civil español, no lo decía Ureña, aunque yo creo que lo sabía. No es un código civil español en el sentido de que en materia matrimonial el código se remite a la disciplina de la Iglesia Católica, exigiendo el matrimonio canónico a los bautizados, prácticamente a todos los que componían, hasta casi nuestros días, el ámbito de la nación española. Entonces, con ese malestar inicial frente al propio código, tardío código, se explica el interés por los códigos ajenos, y en concreto por los dos más cercanos, el montenegrino y el alemán. Y en efecto, yo reparé en el Código de Montenegro, que tanto hoy como ayer es un estado insignificante en lo que sería el concierto europeo, una pequeña hoy república situada en la península balcánica, a través de la lectura de un documento que dice así. Es muy breve, es una carta cruzada entre dos relevantes juristas y hombres públicos de la España de finales del XIX, comienzo del siglo XX. Me refiero a Joaquín Costa, un polígrafo, un pensador, un verdadero revolucionario de los saberes jurídicos y sociológicos, un animador cultural de primer rango que murió en los años de la Primera Guerra Mundial, y de Rafael Altamira, persona más joven, también más longeva, un notabilísimo historiador del derecho, en particular del derecho indiano, es decir, del derecho colonial español en América, que falleció en el exilio mexicano en los años 50 del siglo XX. Pues bien, la carta que transcribo en las páginas de este libro, y que para mí fue una revelación de por dónde tenía que ir la investigación, dice así. Remitente San Bernardo 10, 13 de septiembre de 1889. Se está publicando en esa época la nueva versión del Código Civil Español. Señor don Joaquín Costa, mi querido amigo, he recibido aquí su carta y no obstante lo que usted previene, contesto para afirmarle la publicación del artículo, que no podrá salir hasta el número del 15 de octubre, porque para el del 21 de este ya es tarde. Hablan de un artículo a publicar en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Institución esta, una suerte de entidad educativa paralela, amparándose en las libertades educativas que se aprueban en España en 1868, y a la que se vincularon los verdaderos reformistas del pensamiento jurídico español, yo añadiría, y portugués, del periodo entre siglos. El asunto me interesa mucho y acepto el encargo porque con ello estudiaré el caso y le quitaré a usted trabajo, que bien le sobra. ¿Cómo va la salud? Costa estaba siempre enfermo. Muchas gracias por las sugestiones, pero si son el artículo. Para contextualizarlo, diré que Costa le pide a Altamira que escriba para el boletín de la Institución Libre de Enseñanza una reseña de un folleto que había publicado un amigo común, Bienvenido Oliver, sobre el proyecto del Código Civil alemán. Y con el encargo Costa le diría, hombre, le gustaría mucho que usted dijera algo así como esto, y escribe una serie de párrafos que luego vemos aparecer literalmente en la reseña de Altamira, ¿no? Un encargo que incorporaba ya la sustancia. Pero si son el artículo y tanto, Altamira añadió alguna cosa de su coleto, pero en concreto reprodujo todo lo que Costa le sugirió. Muy bien por los alemanes. Ya tenemos con el de Montenegro 2 ejemplares que hacen valer. Insistiré en ello.
veraneo aquí por unos días tomando baños. Siempre suyo afectísimo, Rafael Altamira, Alicante, 13 de septiembre de 1889. Cuando yo leí esta carta, con el antecedente del encargo de Costa a Altamira a propósito del folleto de Bienvenido Oliver, no me extrañó evidentemente este aplauso a los alemanes. Añado que desde los años 70 en España se había difundido a la hora de estudiar e incluso de presentar sistemáticamente la materia del derecho civil el llamado sistema de pandectas, el sistema de exposición de los institutos de derecho privado que había surgido en la escuela de Savigny, desde Puchta en adelante. Un derecho civil que se enseña a partir de una parte general para luego tratar del derecho de cosas, de las obligaciones, de la familia y de las sucesiones. Un sistema que no tiene nada que ver con el viejo sistema de las instituciones de Gallo y Justiniano, que es el que reproduce el Código Napoleónico. De manera que se daba esta circunstancia, también paradójica, que un código como el español, basado en la sistemática del francés, era analizado, estudiado, aprendido con el esquema conceptual, con el orden sistemático alemán. Por tanto, teniendo ya sobre la mano el proyecto del código alemán, las cosas eran más evidentes y más felices. Bien por los alemanes, que decía Rafael Altamira. Ahí no cabe ningún tipo de, digamos, sorpresa para el investigador. La Alemania guillermina, la Alemania posterior a la fundación del Segundo Reich, la Alemania que se desarrolla a partir de la batalla de Sedan y la derrota de Napoleón III, en 1870, es la principal potencia intelectual, no solo jurídica, de todo el mundo. Desde luego de Europa, pero yo diría de todo el mundo. Si ustedes alguna vez visitan la Universidad von Humboldt en Berlín, verán que en las galerías principales de la universidad están los bustos de todos los profesores que han obtenido el premio Nobel de Alemania, y es una galería interminable. Incluso incluye a un historiador del derecho, Theodor Mommsen, que recibió, porque no había premio Nobel para la ciencia jurídica, recibió el premio Nobel de literatura por su obra de Historia de Roma. Bueno, incluido Theodor Mommsen, en Berlín se expone en la Universidad von Humboldt esta enorme galería de premiados. Como símbolo de esta relevancia intelectual que tenía Alemania, también el derecho de Alemania, en un momento en que, como antes recordaba, el Código Napoleónico está en crisis. Bueno, pero ¿y Montenegro? ¿A qué viene este interés por el Código de Montenegro? Yo me puse a buscar, estimulado además por un amigo inolvidable, maestro de todo y de esta casa en concreto, el profesor Antonio Manuel España, que organizó en esos años 90 un encuentro más o menos pintoresco, como eran a veces las cosas de Antonio España, en Macao, en la China portuguesa, sobre el derecho occidental en contextos no occidentales. Y yo ahí presenté unas notas a propósito del Código de Montenegro, y no porque el Código de Montenegro tuviera repercusión en contextos no occidentales, sino porque los conceptos de Oriente y de Occidente son, y entonces era aún más, completamente relativos. Si nosotros abrimos, por ejemplo, la famosa Enciclopédie de D'Alembert y Diderot y de otros, veremos que Oriente es el extremo oriente, Siria, Líbano, Turquía. No entra en consideración la China. Y en ese contexto de un Oriente situado en el extremo oriental del Mediterráneo, Montenegro era una pieza más bien considerada oriental, ¿no? Estaba fuera del contexto occidental europeo, que era el fulcro en donde giraba la famosa Enciclopédie de los iluministas. Pues bien, para preparar la intervención y estimulado por este encuentro sorpresivo con el Código montenegrino, empecé una pequeña pesquisa
donde encontré para mi sorpresa, primero, que el código había sido traducido al francés. A partir de la traducción francesa se tradujo rápidamente al español, siguió una traducción alemana, siguió una traducción italiana, ya en el siglo XX, inicio del siglo XX, y siguió además una traducción al ruso. 5 traducciones a 5 diversas lenguas, y no de menor repercusión en lo que sería el concierto de los saberes jurídicos en la Europa de finales de siglo. Claro, la segunda pregunta era obvia. Bueno, ¿y por qué este interés en traducir una y otra vez el Código de Montenegro? Bien, abriendo cualquiera de estas traducciones, comprobaremos un elemento esencial. El sujeto de derecho en el Código montenegrino no es el individuo, es la corporación, es el ente colectivo, en concreto la comunidad familiar, pero de un tipo de familia que no tiene nada que ver con la familia nuclear que ya circulaba en toda Europa, sino una familia compuesta por varias generaciones que incluía además a personas que no estaban vinculadas por lazos de parentesco con el tronco fundamental que componía esa comunidad doméstica, en donde el pater familias adquiría los bienes que conseguían todos los demás, en donde ese pater familias era una magistratura electiva que proveía el bienestar de todos, en definitiva, un modelo alternativo de organización social. Y esta realidad de un código no individual, un código de comunidades, fue la que sedujo al jurista europeo, por varias cosas, entre otras cosas porque a pesar de las condiciones materiales tan débiles del pequeño Principado de Montenegro, una sociedad rural y atrasada, a partir de su observación, los juristas occidentales sacaban consecuencias muy notables. En Montenegro nadie se muere de hambre, porque la estructura familiar, lo poco que consigue, lo reparte equitativamente y todos salen adelante, cuando en Europa apenas comienza, en la Alemania de Bismarck, a barruntarse algo parecido a la seguridad social de nuestros días. Paradójicamente, la pobreza primitiva es mucho mejor que la riqueza occidental, que está basada en un absoluto desigual reparto de bienes y servicios. Pero es que además incluso en Inglaterra, el código no se tradujo al inglés, hay toda una literatura que aparece en las revistas inglesas del momento de interés hacia el código montenegrino, porque en el fondo, lo digo muy rápidamente, lo que interesaba de ese texto son las fórmulas de organización comunitaria que inspiraban a los ingleses para gobernar la India británica, basada además en una relación, en esta época en donde el concepto de raza tenía tanta repercusión y tanta importancia intelectual, obvia. Los montenegrinos son arios, como son también los hindúes. Y en ambos casos se trata de una población que ha conservado las más antiguas tradiciones de la raza aria bajo la capa epidérmica del dominio musulmán, Turquía y el reino mogul en el caso de la India. Montenegro llega a escribir Sir Humphrey Sumner Mayne, Montenegro es, como la India, una especie de Pompeya, una ciudad que recuerda las más antiguas fases de la conciencia jurídica del pueblo ario sepultada bajo las cenizas. Basta quitar un poco esas cenizas para encontrarnos con nuestro propio pasado. Montenegro era no solo funcional para el mejor gobierno de la India, sino también para que el investigador europeo pudiera recuperar, por ejemplo, las fases más antiguas del Imperio Romano y del derecho romano arcaico, observando una realidad tangible, históricamente presente, que por condicionamientos de tipo racial se había preservado incólume. En definitiva, por una u otra razón, el Código de Montenegro despertó un gran interés también así en el caso de España. Recordemos que al poco tiempo de promulgarse el Código Civil español, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
que era la entidad corporativa principal para el impulso de los estudios de Derecho, organizó un concurso que duró prácticamente hasta 1920. Se trataba de premiar las monografías que, uno podría pensar, analizaran el reciente Código Civil. No, señores. Para premiar monografías que estudiaran el derecho consuetudinario de España. Y ese código montenegrino, que trataba fundamentalmente de sujetos colectivos, se declaraba a sí mismo supletorio de la costumbre. El código apenas intentaba dar forma legal en preceptos propios del derecho codificado de un arsenal de costumbres, pero proclamaba siempre su carácter subsidiario respecto de otras costumbres que no estuvieran allí recogidas. Para empezar, las que gobernaban estas familias. El Código de Montenegrino no contiene el derecho de familia. Entendía que la familia es una entidad organizada que tiene su propio ordenamiento y en cada familia un propio y característico ordenamiento que no tiene por qué coincidir con el de la familia próxima. Por tanto, ante esa realidad, el legislador se inhibe, que sea la familia la que se autorregule. Y aquí se inicia una importante cesura con lo que es el sistema juris del Código Napoleónico, con lo que es esta fácil asociación de casa, cosa y contrato que antes les decía, porque podemos encontrar una derivada en la historia comparada de la codificación de textos que no incluyen el derecho familiar entre sus disposiciones. Sería interesante averiguar el cómo y el por qué, pero hoy día existen bastantes textos de códigos civiles en el mundo en donde el derecho de familia merece una regulación paralela, no codificada. Y tengo para mí que esto es un dato jurídicamente sensato, en la medida en que el derecho de familia es lo que está actualmente en debate, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, en donde otras costumbres sociales asumen de forma natural la existencia de familias que no son las tradicionales de hombre y mujer, de matrimonios que son disolubles por la mera voluntad de los que lo contrajeron, de fórmulas económicas del matrimonio que dependen de los pactos entre las partes, o lo que en su momento, en el caso de disolución, decida un juez para compensar la inversión de esfuerzos y dinero que uno de los cónyuges haya podido realizar. En definitiva, un mundo alternativo a esta idea patriarcal, clásica, monogámica, de la familia primitiva del Código Napoleónico. Y si esto es así, si la crónica de las reformas recibidas en los viejos códigos desde mediados del siglo XX hasta nuestros días revela una y otra vez, sobre todo, reformas en el ámbito de la familia, es una conclusión bastante lógica prescindir de lo familiar y dejarlo como una materia más flexible, más maleable, más susceptible de intervenciones normativas sucesivas que no alterasen la economía granítica del propio Código Civil. Sin ir más lejos, el Código Civil de la Federación Rusa no tiene derecho de familia. Pero no solo. Los diversos códigos civiles de lo que fueron antiguas uniones de las antiguas repúblicas de la Unión Socialista, la URSS, siguen por ese tránsito. En los países musulmanes tampoco existe código de familia, derecho de familia en el Código Civil, etcétera. Bueno, no quiero cansarles a ustedes más y seguramente ya he hablado más de lo que tenía previsto. Permítanme una referencia muy rápida a las otras dos partes de este libro. La primera, conceptos elusivos, y la última, códigos y doctrinas. El propósito que yo tenía aquí desde el principio, y eso se evidencia, creo yo, en aquel trabajo que en su día redacté en su forma primitiva para el encuentro de historia conceptual en Trento, era escapar de la gran trampa que tiene siempre la historia de la codificación. Estudiar al código como historiadores del derecho es siempre complejo, porque estamos
historiando un objeto que sin embargo nos vincula como ley vigente que todos aplicamos. De manera que tenemos una doble experiencia, la de ciudadanos sometidos al código y la de estudiosos que quieren de alguna manera escapar del código para verlo desde fuera y poder apreciar mejor sus contornos y su esencia. Esto se concreta en que en la mayoría de los casos la historia de la codificación es una historia aburrida de precedentes y de pasos legales. La historia de la formación del código, de proyecto a proyecto, de intervención en intervención, una cadena textual interminable que por fin precipita en el código que todos tenemos al alcance de la mano. Pero esto no es realmente una historia, es más bien una crónica documentada del código, si queremos, con todo el respeto que merecen este tipo de crónicas, y en España un funcionario notable del Ministerio de Justicia publicó sistemáticamente los materiales oficiales para la historia de la codificación en sendas crónicas de la codificación española, que así llamó la serie de sus tomos. Con todo el mérito digo que esto encierra, no debe detenernos ahí, porque estamos entonces presos en el circuito de lo que la propia cadena de textos que conducen al Código Civil rodea al investigador, impidiéndolo ver desde fuera. Entonces, estas dos partes pretenden observar la codificación, pero desde fuera. Analizando, por ejemplo, qué se entiende por codificación a lo largo del siglo XIX, o qué se entiende por Código Civil, sin penetrar, como digo, en esa cadena de textos que conducen hacia el mismo, o cómo la jurisprudencia define lo que es un código. Un asunto que nos puede parecer irrelevante y con el que yo me encontré, y este es otro consejo o advertencia a los investigadores jóvenes, de forma puramente casual. Señores, muchas veces el investigador se da de bruces con su objeto de una manera inesperada. Durante bastantes años yo fui profesor en un ámbito similar al presente en la Universidad de Medellín, en Colombia. Y en una ocasión una estudiante de ese curso, que era abogada en ejercicio, me entregó una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, una sentencia de 1996. El asunto era definir lo que era un código. Porque la Constitución Política de la República de Colombia, ese texto fundamental que ha tenido gran repercusión en toda América Latina, poco posterior a la Constitución brasileña, es un texto del año 1991, tiene unos preceptos un poco complejos en materia de fuentes del derecho que obligan a la jurisprudencia a pronunciarse periódicamente sobre lo que es un código. Y este concepto, que está normalmente en manos de la doctrina, ya les digo por un dato de derecho positivo constitucional, ha pasado en el caso de Colombia a la jurisprudencia. Por contar muy brevemente una historia algo compleja, les diré que por una parte, a la hora de definir las competencias del Parlamento, en Colombia se define que puede hacer las leyes que pueden ser leyes orgánicas y que puede hacer también códigos. Y esta distinción, por una parte el Parlamento puede hacer leyes, por otra parte el Parlamento puede hacer códigos, tiene todo su sentido porque en un precepto posterior, cuando el constituyente colombiano contemplaba la posibilidad de delegar en el Poder Ejecutivo facultades legislativas, entre otras muchas cortapisas, por ejemplo, que la ejecución de la delegación se realizara en un determinado lapso de tiempo, introducía el requisito de que por una ley delegada, por un decreto ley, pudiéramos decir, el gobierno no podía alterar el contenido de los códigos. Y a partir de este juego queda claro que los decretos del gobierno son frecuentemente residenciados ante la Corte Suprema, ante la Corte Constitucional colombiana, porque alguna parte entiende que el decreto legislativo ha alterado el contenido de algún código. Y esto fue lo que pasó en 1996 a propósito del Código de Tránsito.
¿El código de tránsito es un código o no es un código? Porque si afirmamos que es un código, evidentemente es inconstitucional el decreto que había suprimido la inspección técnica de los vehículos privados. Pero si entendemos que el código de tránsito es un verdadero código, entonces ese decreto es inconstitucional. Normalmente la Corte Suprema, desde entonces hasta nuestros días, siempre vota a favor de la constitucionalidad del decreto, cuando entra en colisión con algún código, y no solo el código de tránsito, que tiene una naturaleza, si queremos decirlo, menor. Hay casos también que involucran al código de comercio y otros supuestos. Pero a mí lo que me interesaba de todo este fenómeno es esta necesidad constitucional de que la jurisprudencia intentara determinar lo que es propio de un código y, por tanto, qué diferencia al código respecto de otras leyes. Eso es el contenido de uno de los capítulos que están insertos en este libro, y dentro de esa parte de conceptos elusivos. Para empezar, es elusivo hasta el mismo concepto de código, que así entra en el debate jurisprudencial. Y finalmente, códigos y doctrinas, he pretendido observar el código, pero repasando algunos motivos presentes en la doctrina del salto del siglo XIX al XX. En particular, la importancia que tuvo en España, pero yo diría que no solo en España, una obra que pronto fue traducida, la obra de un civilista siciliano, muerto prematuramente con apenas 30 años, Enrico Cimbali, que escribió a comienzos de los años 80, en los años del Código Civil Español o del montenegrino, por cierto, un libro che si titulò así: La nuova fase del diritto civile nei suoi rapporti economici e sociali, la nueva fase del derecho civil en sus relaciones económicas y sociales, y al final incluía en vista a la reforma del derecho civil vigente. Claro, es un título que da que pensar. En primer término, ya el Código Civil no es un fruto de esa presencia intemporal del derecho romano que, más o menos modernizado, ha precipitado en el Código Napoleónico, delimitando, por tanto, la materia civilística en los términos que antes recordábamos. El Código, por el contrario, es un producto histórico. El derecho civil está sometido a fases, y los tiempos modernos, cuando escribe Cimbali en 1884, creo recordar, nos encontramos ante una fase histórica determinada que reclama un tipo específico de codificación civil. Y además esta codificación civil y el derecho civil, ahora nos parece evidente, pero les digo que no lo era, en los años 80 del siglo XIX, establecía relaciones osmóticas con la sociedad y con la economía. Por primera vez vemos que el civilista sale de los dogmas del derecho privado para intentar involucrar el nuevo saber sociológico y los datos de una economía que ya no tiene nada que ver con la economía agraria de inicios del siglo XIX, en donde apareció el Código de Napoleón. Y claro, todo ello en función de una reforma colosal del derecho civil vigente, que es ese modelo napoleónico más o menos actualizado, y pienso ahora en el Código italiano que tenía por delante Cimbali, que es un texto de los años 60, una revisión del viejo código de Saboya y Piamonte, convertido en derecho unificado de la nueva Italia. Bien, era un texto ya obsoleto, como lo era su modelo, cerrado a la lógica que imponían grandes reformas sociales y económicas, y que tenían que estar en función del sueño del Código Privado Social, que es la propuesta final de Enrico Cimbali. Bueno, este sería uno de los temas de que trata la parte final de mi obra, en donde entro también en algunos detalles que tienen que ver con la historia universitaria y cómo se enseña o deja de enseñar el Código Civil. Ahí el testimonio de un estudiante de muy comienzos del siglo, un estudiante, Enrique García Herreros, que luego tuvo una
peculiar vida académica, acabando de juez en los tribunales mixtos de Egipto, que en un momento determinado dice, ay, el profesor Augusto Comas, que fue nuestro profesor de Derecho Civil, y que, dice textualmente, no enseñaba en clase el derecho civil, sino el Código Civil, sino que se dedicaba a criticarlo razonadamente, ¿no? En esta España de principios de siglo se enseñaba saber civilístico, se acudía frecuentemente, y esto ya a partir de 1910, de una manera imparable, cuando una nueva institución, la Junta para Ampliación de Estudios, concede pensiones para estudiar, becas, bolsas para estudiar en el extranjero, y los juristas casi siempre van a Alemania, y los juristas entran en contacto con la dogmática alemana posterior al BGB. Se enseñaba, por tanto, derecho alemán, si queremos decirlo así, y no el Código español que todos reputaban técnicamente muy defectuoso. Bueno, ya me callo. Espero que ustedes puedan hacer nuevas sugestiones. Me comprometo a tomar nota para, en una revisión, e incorporarlas en su caso. Ya les digo que depende del azar y de este momento mágico que es el contacto entre el profesor y su auditorio, en buena medida el resultado de las investigaciones y la marcha posterior que estas deben seguir. Muito obrigado a todos. Sobrou para mim começar, então. Professor, muito obrigada, primeiro. É sempre bom ouvir, quando a gente já leu o livro, ouvir, acho que é mais rico ainda, porque daí algumas partes que ficaram não tão claras ficam mais completas. Eu sou, enfim, uma grande fã desse livro, do seu trabalho. Eu acho que talvez o mais impressionante seja como as fontes tão diversas são sistematizadas de uma forma a contar essa história. Então, são as fontes do saber jurídico, das faculdades, dos estudantes que vão para a Alemanha, mas também fontes legislativas e fontes talvez mais de uma história do direito clássica, né, dessa crônica de uma historiografia. A pergunta que eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma delas, eu não sei se ela vai fazer tanto sentido, mas vamos tentar. Às vezes eu tenho a impressão de que a codificação ela é um processo histórico factual, assim, de coisas que se sucederam, mas, ao mesmo tempo, a historiografia do direito transformou o código e a codificação quase numa categoria analítica, né, para entender a modernidade. E, olhando assim para a história do direito europeu, às vezes eu tenho a impressão de que a gente tem, isso eu posso estar um pouco equivocada, é uma intuição de que a gente tem duas grandes escolas de como enxergar essa categoria analítica. Talvez uma delas seja o absolutismo jurídico, do Paulo Grossi, e uma outra um pouco anterior, do Viaker, de entender como o código como manifestação do direito nacional, né? E aí entra naquela tensão do paradoxo da modernidade que o professor estava falando. E aí, enfim, essa questão também do absolutismo jurídico do Grossi é uma coisa que eu tenho curiosidade de entender como o professor enxerga isso para o caso espanhol, já que, como o professor falou, o código aceitou esses direitos subsidiários, os direitos forais e locais, e considerou essas outras tradições jurídicas. Mas eu também queria ouvir um pouquinho do professor de onde essa pesquisa, essa perspectiva dos outros códigos se coloca assim dentro desse panorama da historiografia do direito. A impressão que eu tenho é que talvez seja porque eu gosto muito do primeiro capítulo do livro, ele para mim é fantástico, assim.
Mas a impressão que eu tenho é que ele tem uma proposta de enxergar o código como uma forma de linguagem, mais pela esfera comunicativa. E daí talvez se aproxime um pouco do que o Espanha fala naquele texto que foi publicado na coletânea do Paulo Capellini e do Bernardo Sordi, e de um outro texto do Pio Caroni, que também foi publicado nos quaderni do código como mensagem, se anche il codice fosse un messaggio. Queria ouvir um pouquinho o que o professor me diz sobre isso. E uma outra dúvida, que é mais uma curiosidade, na verdade, dessa segunda parte do livro, dos outros códigos, se nessas fontes que o professor leu sobre como os juristas espanhóis pensavam a codificação, se o caminho inverso aconteceu. Porque assim, a gente geralmente pensa nessa circulação de ideias no sentido Europa à América Latina. Então, como os países da América Latina leram o Código Civil francês e outros modelos, arquétipos europeus. E eu tenho curiosidade de saber se o caminho contrário aconteceu, porque o Código Espanhol ele é posterior a muitos códigos das antigas colônias da própria Espanha, né? Então, não sei se o professor já viu algo sobre isso, adoraria ler um texto futuro nesse sentido. Obrigada. No, obrigado eu. Veamos. Vamos ver. Absolutismo jurídico, ¿no? Que é, digamos, a proposta máis actual, ¿no? Sobre a base de Viaker, esa idea mínima, ¿no? da nacionalidade do dereito civil e do código civil, avanzamos con Grossi a idea de absolutismo jurídico. Na verdade, a idea de absolutismo jurídico é a crítica ao absolutismo tout court, entendida como la grande nostalgia que té Grossi das autonomías medievais proyectadas, exacerbadas, no caso do Estado liberal, nun sentido individualista. Aí ten que ver tamén a teoría dos ordenamentos jurídicos de Satir Romano, recibida pelo verdadeiro mestre de Grossi, que é Francesco Calasso, ¿no? Esa visão do medioevo como un medioevo tendencialmente pacífico, porque ordenado jurídicamente, grazas non a la lei, non ao príncipe, que é un elemento sempre opresor, mas a jurisprudencia, que ten unos firmes valores morales, que ten o dominio dos textos clásicos da tradición e que pode pacificar, porque non depende de ninguén, máis ou menos, os conflictos sociais. Esa sociedade quasi espontaneamente ordenada en torno a corporações que ten os seus ordenamentos, fracasou no caso de aparição do Estado liberal e o ascenso do Estado liberal e a expropriação, que é un término moito grossiano, das fontes de direito, que antes estaban nas mãos da sociedade e agora están nas mãos do Estado. Entón, eu tive a ocasión de ler talvez a primeira grande monografía de Paolo Grossi, que é de inicio dos anos 60, intitulada Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune classico, o nel diritto comune. E aí ele já fala de absolutismo jurídico. Fala de absolutismo refiriéndose, no caso das obligações pecuniarias, a posibilidade de manipulação do valor da moeda por parte do príncipe, e frente a teoría da moneda como unha cosa jure gentium, que pertenece a todos, a moeda como un símbolo da soberanía estatal que pode ser facilmente manipulada e alterada no seu valor pelo príncipe. Unha corrente que triunfa finalmente con Potier, que é un dos grandes elementos que portan até o código napoleónico, ¿no? Agora, eu vejo unha continuidade entre a súa idea do dereito medieval e a crítica ao absolutismo jurídico do Estado liberal. A miña a idea do absolutismo jurídico, que podo dizer, é moito estimulante, é unha novidade historiográficamente relevante, mas déxame un pouco frío, no sentido que na súa formulación
esencial é abstracta demais. Serve para explicar certas cosas, mas confrontada con os fatos, ás veces non funciona tan ben. En particular, podemos dizer que hai un duplo discurso, non somente na Edad Media, como Grossi já aceptou tempo atrás. Dunha parte, a efectividade do absolutismo jurídico, que é moito fraca en moitos casos, e a lógica ideal do absolutismo jurídico como ponto de legitimidade que funciona moito ben. Hai un divorcio entre la cadeia de textos da legitimidade e os fatos concretos da efectividade desta idea. Eso é que eu penso do absolutismo jurídico. E depois era unha outra parte da pregunta. Sobre os códigos americanos no caso español. Bom, os códigos americanos, na altura da codificación final española dos anos 80, eran sempre criaturas napoleónicas. Foran ben coñecidos en torno á data da promulgación do Código Civil Español. Eu encontrei al menos 2 grandes coleccións de códigos traducidos dos principales países do globo, entre ellos, como no, insertados aí, no traducidos obviamente, o Código Civil de Chile, o Código de Andrés Bello de 1855, que é un texto fundamental para a codificación en América Latina. Tal vez unha inferior atención, mas atención tamén, tive o Código Civil argentino, de Vélez Sarsfield. Eu tive a ocasión de estudar unha fonte excepcional, preservada un pouco de milagro, que son os apuntes litografados dun curso que dedicou o profesor de legislación comparada do doutorado de Madrid, Gumersindo de Azcárate, un dos grandes nomes da Institución Libre de Enseñanza, profesor ordinario na Universidade Central, na Universidade de Madrid, que dedicaba sempre o seu curso monográficamente a algún grande acontecimento de tipo legislativo, de tipo doctrinal. Cursos de Azcárate dedicados a un volume de ciencia política e administrativa comparada aparecido recentemente en América, por exemplo. Ben, en 1900 dedicou o seu curso ao BGB. E aí moitas veces servíase do Código Civil argentino ou chileno, en particular do Código argentino, confrontando as soluções deste código con o BGB. Mas, en geral podemos dizer que non ten particular relevancia porque todos, ou quasi todos, dependen en boa medida do Código Napoleónico. Moito máis relevante foi o caso próximo do Código Civil de Portugal, con a súa teoría dos dereitos originarios, que constitucionalizou, insertou a teoría dos dereitos no ámbito do dereito civil, no máis no ámbito constitucional, juridificando así mesmo ao nivel da legislación ordinaria a doutrina dos dereitos individuais. Eso non aconteceu particularmente en Argentina ou en Chile ou en outros países americanos, se ben foi coñecida a posición favorável aos direitos sen un referente que ellos posa tentar de afirmar ao caso portugués das bases constitucionais de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, en ese documento esencial, do inicio dos anos 60, cando na Argentina discutíase sexa a Constitución que tamén a codificación do dereito civil, defendía unha idea, si queremos dizer, un pouco a la inglesa, da inserción do discurso dos dereitos no ámbito estrictamente do dereito privado. Mas pouco máis podo dizer. Tal vez
a maior atenção nasce depois. Nasce a propósito do Código Civil Mexicano de 1928, no cual algunos querían ver un tardío producto dese Código Privado Social ansiado pelo Ximbali. Mas ya nos porta a épocas máis recentes. Deixa eu aproveitar, estimulado pelo assunto, na verdade, e prosseguir um pouquinho em dois debates, Carlos. Mas antes, assim, dizer a todo mundo que esse livro, Outros Códigos, tal como está na bibliografia, ele está disponível online, tá, gente? Vocês podem, esse livro, enfim, está uma consulta aberta, etc. Está na bibliografia do curso. E embora seja um livro recente, ele já está fazendo uma fortuna crítica importante. Nos próximos Quaderni Fiorentini vai ter uma resenha que, aliás, aproveita muito da ideia de tradução, né? O Carlos me compartilhou generosamente. Feita pelo Giovanni Cazzetta, que é o editor dos Quaderni Fiorentini, um grande estudioso também da codificação. E aqui na nossa revista História do Direito tem uma resenha já feita pela Gabi, pela Gabriela Bach Lombardi, que tem despontado aqui em Curitiba no estudo das codificações. Os dois assuntos que eu queria prosseguir, Carlos. Primeiro, nessa questão aí da América Latina. Eu te considero mais brasileiro do que hispano-americano na tua relação. Sei que você tem relação com a Colômbia, com a Argentina, etc. Mas você já conhece bastante também a realidade brasileira. Então eu quero te perguntar, né, como é que você vê esse problema que tanta gente, inclusive eu, né, já se debruçou aqui sobre esses paradoxos de por que a codificação civil brasileira não conseguiu decolar no século XIX. Você disse agora, né? Olha, houve muito foram códigos muito inspirados no modelo napoleônico. Aqui no Brasil tem coisas estranhas, né? O primeiro projeto, que é do Teixeira de Freitas, já pensava numa parte geral, muito antes do BGB, né? Alguma coisa que depois floresceu, inclusive, no projeto do final do século XIX, que acabou sendo publicado só no século XX, o projeto do Bevilacqua. Aqui, nos autores que nós estudamos, particularmente o Sérgio, eu também, é interessante como a gente vê a nossa doutrina citando o Código Civil junto com Savigny, assim, sem nenhum pudor, assim, tentando compatibilizar, às vezes, leituras sobre codificação que são complicadas. Então, a pergunta que eu te faço, assim, já que você gosta muito da história comparativa e faz isso com muita competência, é se você tem alguma hipótese sobre o que acontece nesses paradoxos do Brasil do século XIX, que eu sei que tem muita coisa a ver com a nossa história específica, nossa história brasileira, mas se você tem alguma percepção, alguma intuição de por que o nosso Código Civil foi tão tardio. E uma segunda pergunta que tem a ver com o conceito de absolutismo jurídico, né? Eu concordo contigo em toda a tua análise. Sei que o Antônio Espanha também via dessa exata maneira, né? Eu sempre relembro aquele nosso congresso em 2011, que foi um congresso em homenagem ao Paulo Grossi. Ele recebeu aqui o doutorado honoris causa e a conferência de encerramento do Antônio Espanha foi para criticar a noção de absolutismo jurídico em Portugal, sobretudo, que na verdade era uma pesquisa do Antônio Espanha já há muito tempo, dizendo exatamente isso, né? Quer dizer, na verdade, o século XIX não é exatamente um Estado centralizado, né? E nem mesmo a França era, dizia Antônio Espanha, né? Mas, embora concordando contigo e com Espanha nisso, a pergunta que eu faço é, mas toda a categoria historiográfica que nós usamos não é assim, de todo modo? Quer dizer, você fala, eu vejo com uma certa frieza a categoria. Sim, é porque toda categoria ela é digamos, uma lanterna, né, que vai olhar um pouco, né, vai fazer a medida de como as coisas se encaixam mais ou se encaixam menos,
Mas no caso do absolutismo jurídico, era uma lanterna que eu acho que era segura, no sentido de que a tendência era essa, o momento liberal e a ideia da codificação chegam muito fortes, embora a sua implementação, em vários casos, tenha sido sôfrega e vacilante. Mas, no fundo, a pergunta é, mas vale a crítica ao conceito do absolutismo jurídico por isso? Porque, no fundo, todo o conceito, toda a categoria que nós usamos, ela não opera com essa ambivalência? Sim, muito obrigado. Bom, o Brasil é um caso muito similar ao caso espanhol, dos países com uma codificação muito tardia. Mas debemos distinguir, ¿no? O texto do código é tardío. A idea do código, non. As fontes jurídicas dadas, ordenações, os vellos textos das partidas e cosas así no caso español, son lidas desde a idea de código. O código é o ideal, que infelizmente non podemos aínda obter, mas encamiñámonos en dirección a ese ideal, e todas as fontes son lidas e aplicadas con o código na cabeza, mesmo se non temos o código sobre a mesa de traballo. Eso acho que é un dato equivalente, ¿no? Equivalente no caso brasileiro e no caso español. Eso fase posiblemente compatível a longa perduranza das ordenações filipinas nunha sociedade organizada ya máis ou menos segundo os esquemas do Estado liberal. Porque, na verdade, por exemplo, a organización da Facultade de Direito, cosa que acontece aquí en Brasil desde os anos 20, máis ou menos cando acontece no caso español. Son nos anos 30 do século XIX, cando a Universidade do Antigo Regime é reconvertida na Universidade Liberal. As cadeiras que existen nas facultades, etc., ten como referente esta idea de codificación, mesmo se non temos o texto do código. É frecuente mesmo, non coñezo o caso de Brasil, mas sou seguro que aquí tamén deben ter ese tipo de textos de lentes para estudantes, que a redacción dos pequenos tratados usados no ámbito docente mimetiza o código. Párrafos breves, apodícticos, con citas do vello direito de rodapé, sen considerações doctrinais, párrafos ás veces numerados, como se fosen os artigos dese código desellado que infelizmente aínda non temos, etc. No caso, por exemplo, español, o máis célebre manual do século XIX, que é o manual de Pedro Gómez de la Serna e Juan Manuel Montalbán, é concebido así. Se a gente toma o manual, ve que é prácticamente como un código civil, parrafiños numerados correlativamente, o dereito histórico a rodapé, non hai considerações doctrinais, non hai considerações de tipo histórico. Evidentemente un texto do século XIII o século XIX é unha cosa totalmente diferente, e você já estudiou moito ben no caso de Teixeira de Freitas, ¿no? En aquel convenio de Florença. En ese punto de vista, acho que poden ser experiencias de pesquisa moito interesantes recíprocamente as brasileiras e as españolas, porque dos países así, digamos, grandes no ámbito de América Latina, no ámbito europeo, tal vez sellan os dos países con unha codificación máis tardía. Exactamente o concepto de absolutismo jurídico, como en geral todas as categorías que empregamos os historiadores do dereito, ten unha grande virtualidade
como conceitos, mas depois serven máis ou menos para o análise concreto das fontes. Fiz parte hace pouco, xunto ao amigo e profesor Luis Fernando, dunha banca dun doutorado en Belo Horizonte, onde o autor da tesi estudaba precisamente o dereito vivido no ámbito da casa patriarcal, nas grandes posesións dos sertões brasileiros, organizados a veces con grupos humanos de 5 o 4.000 persoas en torno aos poderes domésticos dos grandes propietarios de terras, ¿no? Ben, o código estaba ya vigente, mas a estructura da familia, os circuitos internos do poder eran absolutamente diferentes, era unha realidade absolutamente exótica, era un outro Brasil. ¿Cuál é o absolutismo jurídico en estos casos? Donde estructuras territoriais enormes, de miles de kilómetros cuadrados, están fora do verdadeiro disciplinamento do Estado. Si en Goiás hai apenas 300 policiais, que pode controlar efectivamente a vigencia do código e das leis republicanas? Ninguén. Esto vale para decir que o absolutismo jurídico sobre todo serve para estimular unha pesquisa concreta e ver se a tesi do absolutismo é máis ou menos realizada na práctica concreta, nas historias concretas vinculadas á codificación. E digo aínda máis, o absolutismo jurídico perteñece á idea de legalidade ou de legitimidade. A historia concreta é máis ben a efectividade do absolutismo refleitido nos códigos concretos. Carlos, eu queria fazer mais ou menos o que eu fiz com o Luiz na aula passada também. E pedir para você falar de um assunto que você não quer falar. Eu queria te ouvir um pouco, queria saber um pouco sua opinião sobre como a gente pode relacionar esse processo de formação do Código Civil Espanhol com o processo de formação do Estado espanhol, né? Porque, como a gente está discutindo aqui, né, até agora, existe essa relação entre isso que a gente está chamando de absolutismo jurídico e um certo absolutismo político, quer dizer, a ideia do código como instrumento de afirmação do poder do Estado. E pensando um pouco no contexto da Espanha, a gente está falando de um código que foi promulgado no contexto da restauração borbônica, logo depois do sexênio democrático, logo antes da Segunda República, e um processo de difícil centralização da autoridade política na Espanha. Então o código ainda convive com os direitos forais locais, e algumas décadas depois vai dar no que deu, né? Todos os problemas que a Espanha teve na metade do século XX. Então, eu queria, não é nenhuma pergunta, queria que você falasse um pouco sobre isso, queria que você avaliasse um pouco esse contexto, um pouco da perspectiva do Estado, da política e da construção do Estado espanhol. Sí, obrigado. En certo sentido, podese dizer que a historia complicada e tardía do Código Civil español é tamén a historia complicada e tardía do Estado español. A fragilidade do Estado español dura, ao menos, até meados do século XX. Podemos dizer que o verdadeiro creador do Estado é Franco. E isto é un problema político de grande envergadura, porque o Estado español e as estructuras eficaces do Estado, pensemos os grandes corpos de funcionarios, os corpos da judicatura, etcétera, e a lógica dese Estado é sustancialmente dictatorial. Este é un grave problema constitucional que tenemos hoxe. Mas aparte de todo eso, que daría para un debate moito diverso, a verdade é que esta lógica de centralización de corpos administrativos que puntan sempre para a cúspide, de procesos regulares, de concursos para accesar aos corpos administrativos, etc., é unha cosa bastante recente. É verdade que ya en 1870, con a lei provisoria do Poder Judiciario,
provisoria ha durado fino a finais do século XX, esta una lei provisoria ultracentenaria, é previsto ya o acceso vía concurso á judicatura. Mas en moitos outros casos, a maneira de accesar a profesións, digamos, estatales, ao funcionariado, era moito antico regime, era como una sorte de voluntariado, ¿no? E la captación con hábitus, no sentido burdiano do término, das personas humildes, dóceis, que se integran moito ben, que receben moito ben as ordes dos superiores nos corpos administrativos, ¿no? De voluntariado ya recibe a gente un pequeno encargo e así hasta consolidarse como funcionario. Así foi até mesmo depois da lei de 1870. Se lemos la lei con este sistema de concurso, que foi pioneiro no caso europeo, vemos que os que pasaban o concurso entraban en una sorte de precorpo administrativo de aspirantes a juíces. E pasaban 1 ou 2 anos traballando sobre a supervisão dos magistrados superiores, que a final do ano debían facer un relatorio. Infelizmente yo no encontré ninguno, un relatorio, nenhumo, onde eles indicaban, ¿no?, as cualidades técnicas de sujeito, mas sobre todo a súa disponibilidade, a súa actitude moral, sus hábitos de obediencia, su comportamento mesmo social, se eran solteiros, eran persoas casadas, se tenían vida social o vida consagrada o a estudo. Es decir, unha sorte de filtros que non son do modo beberiano de racionalidade na selección dos funcionarios públicos, mas que ponta moito ao aspecto moral, que dura até prácticamente meados do século XX. Así yo, por concluir, diría que esa fraqueza no ámbito da codificación, fraqueza relativa, porque a idea existía, o texto non, é en todo recíproca no ámbito do dereito público, de formación paulatina, segundo o modelo moderno de modo de dominación racional do Max Weber no sector administrativo en geral. Carlos, antes de mais nada, muito obrigado de novo por estar aqui, muito obrigado pela conferência, pela aula. Voltando um pouco à questão da pergunta do Ricardo, da Gabriela, né, as colocações, aqui no Brasil a gente vive muito essa tensão entre uma tentativa de modernização do direito brasileiro nos moldes do que o Gross chamaria de absolutismo jurídico, uma tentativa de absolutismo jurídico no final do século XIX, ou na segunda metade do século XIX, início do século XX, mas, por outro lado, a gente tem essa resistência, como muito bem diz o professor Ricardo e grandes historiadores como o José Murilo de Carvalho, que infelizmente faleceu recentemente, o peso da tradição, né? Então, aquela tensão, aquilo que o professor Ayrton fala, de um lado você tem a longa sombra da casa, e, por outro lado, você tem essa tentativa de expansão da estatalidade. Aqui no Brasil, especialmente na segunda metade do século XX, a gente encontra algumas coisas em que há o sucesso dessa expansão da estatalidade, especialmente em matéria contratual. Nós temos um código, como você sabe, o Código Comercial, de 1850, temos a Lei de Terras, temos a reforma hipotecária,
mas a lei de hipoteca, a lei hipotecária, mas por outro lado também a gente tem uma resistência muito interessante, inclusive. Eu dou dois exemplos que eu acho que você inclusive conhece. Por um lado, você tem um autor, o Lafayette Rodrigues, que tem um livro muito interessante sobre direito das coisas, direitos reais. Ele escreve esse livro em 1873 ou 74, em que ele vai falar da propriedade. Ele cita a lei de terras, mas ele diz, olha, no final das contas, em matéria de propriedade, a gente continua aplicando o direito romano mesmo. Né? Então, assim, apesar da lei de terras, enfim, aqui no Brasil, você não tem aí a delimitação das áreas, você não tem ainda nem condição de implementar aí um sistema hipotecário e, portanto, a gente continua utilizando especificamente ou especialmente o direito romano, né? Cita bastante também Savigny, enfim. E tem um outro exemplo ainda mais curioso, que é o exemplo é um livro sobre a posse de 1920, ou seja, depois, 3, 4 anos depois da a aprovação e entrada em vigor do Código Civil de 16, do Joaquim Ribas, em que ele fala, né, o título é A Posse segundo o Novo Código, e ele fala sobre a posse, cita o código, mas ele diz, olha, mas em matéria de posse a gente continua aplicando ainda o direito romano, o direito canônico, e temos como grande autor ainda o Savigny, ou seja, nem o Jhering aqui é um autor citado em matéria de posse, sendo que o nosso código acabou adotando muito mais a linha do Jhering do que propriamente o Savigny. Bom, mas, por outro lado, nós temos essa expansão da estatalidade, ainda que de forma tardia, com o código. Nosso código regulamentou o direito de família, ele não deixou esse espaço aberto. Diga-se de passagem, acompanhando os debates sobre o Código de 16, uma das grandes questões era exatamente essa questão da casa, né? E essa foi uma questão central também de resistência, a dificuldade de aprovação do nosso código, porque estavam querendo se meter num espaço que não era o espaço do Estado, era um espaço doméstico. Não era um espaço privado, era um espaço doméstico. Essa era a palavra que era utilizada. Muito interessante essa constatação, né, de que muitos códigos, como o Código de Montenegro, deixam o direito de família, entre aspas, de lado, entendendo que esse é um espaço doméstico e não é um espaço da expansão da estatalidade. Não sei se você pode fazer algum comentário em relação a isso, complementar. Sim, muito obrigado. Veamos. Podemos estabelecer a oposición, querido Sergio, entre a filosofía do código e a historia do código. No ámbito da filosofía cabe tudo. Os ideais, absolutismo jurídico, etc. Son estas líneas de pensamento, ¿no?, que dan sentido á idea de codificación. Mas no ámbito histórico somos confrontados con os fatos. Obviamente, a disciplina, a juridificación do ámbito doméstico contida no Código brasileiro non quere dizer que inmediatamente a disciplina tradicional de goberno da casa fose eliminada. Hai unha convivencia nos fatos históricos notável entre o conteúdo do código e a práctica social. E podemos entonces falar entre a filosofía da familia segundo o direito codificado e a historicidade da realidade familiar, que é moito diversa e moito variável. Tamén pode ser no caso da posse, ou no caso dos contratos, con realidades extra, non no caso do brasileiro, certamente, mas sí no caso español e de outros tantos códigos modelados según o código francés de finais do século, o caso de contrato de traballo, con a honrosa excepción interesantísima, como sempre, do Código Civil portugués. En geral, cando eu daba cursos de Dereito Comparado, sempre decía aos meus estudantes: o dereito portugués non delusiona máis, non delude máis, non? É sempre
un elemento interesantísimo para observar. Es fuertemente original. Nunca decepciona, efectivamente. Nunca decepciona en este caso también, porque ya en 1867 una disciplina interesantísima do contrato de traballo, como non ten ningún código, mesmo o tardío código alemán, tamén ten, sí, el Dienstvertrag, mas é moito máis fraco, confrontado ao vello código portugués, ¿no? Que além de iso foi víctima de súa propia originalidade. Cando lemos a doctrina do dereito civil dos profesores de Coimbra, desde Moreira a inicios do século até meados do século XX, vemos progresivamente o nacimento dunha crítica sempre máis feroz contra o código de Seabra, que é paralela á progresiva germanización da doutrina civilística portuguesa. Manuais que, por exemplo, non ten unha sola liña dedicada aos dereitos originarios, que é unha das partes que foron comentadas en toda Europa. Quasi sempre, non no caso da primeira tradución española, tradución e comentario do Código Portugués, neste caso o primer comentario ao Código Portugués foi o comentario español, paradoxalmente tamén, mas en geral, a crítica foi sempre, esta parte é redundante porque perteñece á Constitución e non máis ao Código Civil. Eso explica que os manuales e tratados portugueses omitían absolutamente partes sustanciais do Código e preparaban así a sustituición do Código aos 100 anos da súa entrada en vigor por un fillo do Código alemán, como é o actual Código Portugués de 1966. Outro exemplo, ¿no?, de unha disciplina codificada que mesmo os profesores que debían ler o conteúdo do código aos estudantes deixaban aparte, totalmente aparte. A efectividade dos cursos de Dereito Civil non tiña nada que ver con a legitimidade do código vigente no Portugal de inicio do século XX. Caso paralelo e tal vez universal, ou al menos en moitos casos, ¿no?, con estructuras un poquinho máis fracas que non as da Alemanha guillermina, por exemplo. É un terreno que eu non domino absolutamente, mas tal vez con a Constitución de Weimar e algúns dos grandes publicistas dos anos 20 e 30 aconteceu alguma cosa similar. Partes que foron suprimidas, eliminadas ou lidas de unha forma absolutamente contraria aos intencións dos constituentes. Mas non temos aquí o meu amigo Sebastián Martín para disertar sobre esas cousas. Obrigada, professor. Uma honra enorme poder ouvi-lo e surpreendente como pessoalmente ouvindo parece que as coisas ficam um pouco mais claras, né? Claro, não fica como formular a pergunta, né? Ainda continua aí que fica mais complexo. Professor, eu na verdade tenho uma inquietação que e aí até gostaria que o professor me ajudasse, enfim, inclusive a formular essa hipótese, enfim, partindo até da perspectiva que o professor Walter levantou sobre essa questão da codificação e aproximação com a relação com o Estado, e aí o professor comenta, né, sobre essa questão da tardia codificação espanhola, a exemplo do Brasil, associada a essa tardia, entre aspas, eu não o termo pejorativamente, mas evolução do Estado espanhol, a exemplo da evolução do Estado brasileiro. Partindo dessa perspectiva, professor, a minha inquietação vem no seguinte aspecto. Quando nós estamos falando de codificação, ou invariavelmente, quando se fala de codificação, parte-se do paradigma napoleônico, né? Enfim,
até porque ele foi adotado como paradigma para a maior parte das codificações, mas a inquietação que fica é assim, quando a gente está falando sobre a codificação em matéria de direito público, e aí o que toca especificamente o meu objeto de pesquisa, enfim, que ainda tem que evoluir, que é a codificação em matéria de direito tributário. Aqui no Brasil, professor, a codificação do direito tributário se deu em 1972. Fazendo um levantamento, enfim, o Brasil, nós, ainda que recepcionando uma série de legislações portuguesas, mas a gente já tem um conjunto normativo que trata sobre essa questão da tributação lá, em meados de 1800. Né? Então, de 1800 a 1972, a gente já tem um direito consuetudinário já bem construído, né? Uma codificação que a gente... e aí, tocando essa questão do absolutismo jurídico, né? Assim, você não tem uma codificação em matéria de direito tributário, mas você tem uma série de legislações em matéria de direito tributário. A grande inquietação que fica é assim, a gente já tem, em 1972, muito antes disso, a gente já tem, em tese, a consolidação da ideia de um Estado. E, em tese, não justificaria a codificação tardia em matéria de tributação. Então, eu não sei se o professor poderia me auxiliar, enfim, talvez não seja nenhuma hipótese de pesquisa, o professor já diga, não tem muito o que perguntar, mas quando se fala de codificação tardia em matéria de direito civil, o professor tem várias justificativas, inclusive com relação aproximando essa questão de Estado. E quando a gente fala de codificação tardia em matéria de direito tributário, aqui no Brasil e inclusive na Espanha também, o que justificaria, ou isso seria de fato uma hipótese a ser analisada e questionada, e o que justificaria, não sei se o professor conseguiria me auxiliar a entender essa questão que realmente me gera uma inquietude. Obrigada, professor. Bom, una resposta só para os máis cafeteiros, porque ya estamos ben pasadas la horario da lesão. Vamos ver. É un feito singular a codificación do dereito tributario. Na maioría dos países que eu coñezo non hai legalmente así promulgado un código de tributos. Hai leyes sobre os tributos, cousa que é lógica, no sentido que a legislación tributaria debe ter unha flexibilidade tal para non consentir a cristalización nunha estructura lógica tendencialmente irreformável como é o código. Así, tal vez pódese falar de codificación do dereito tributario nun sentido aproximado, mas verdadeiramente eu non posso imaginar o término código tal e como foi construído en torno ao dereito civil e outros sectores do dereito privado no ámbito do dereito público. É verdade que já Portugal desde moito cedo codificou o dereito administrativo, mas isto tamén é un feito singular, non é común, a menos olhando a experiencia europea. Acho que, por exemplo, Colombia sí ten un código de tributos. E tal vez a comparación con os países latinoamericanos que ten unha idea moito máis aberta do concepto de código e que tenden a codificar as materias que para un europeo son inconcebíveis, poda ser de unha certa utilidade. Deito todo isto, considerando que non hai moito precedente para establecer un antes e un depois, non é particularmente tardía a codificación do dereito tributario brasileiro, se falamos dos anos 1970. Chega cando chega, e non sei con que problemas. Sin dúbida, moito. Tal vez sería interesante pesquisar por que o jurista decide en cuáles términos pensa a falar do código tributario. Porque non é nada evidente. E ata que punto a idea de codificación, tal cual, pode servir aplicada ao ámbito dos tributos.
acho que isto, antes ao menos de estudar o caso concreto brasileiro, debería ser analizado, ¿no? Como e cando podemos comenzar a falar de código de tributos e por qué? Cando un sector que depende moito da lei presupuestaria anual, ¿no? Da pedaladas fiscais, como dicen vocês, de decisões que ás veces escapan da voluntade do Estado porque perteñecen a entidades internacionais que son depositarias de boa parte da soberanía en materia económica e tributaria, etc. Mais disso non estou en grado de dizer. Muito obrigado. Mas alguém para fechar, eventualmente? Bom, então não havendo, gente, eu quero agradecer muitíssimo, Carlos, mais uma vez. Você estava bem inspirado hoje, eu achei, estava... Foi... Às vezes isso faz bem, você veja, né? E estou muito feliz que a gente gravou essa tua lição aqui e que daí no fim do ano a gente vai colocar tudo no ar. Agradeço aos nossos estudantes e ao pessoal do curso de extensão, que imagino que já assinaram a folha, né? E nós nos vemos daqui a 2 semanas, né? No dia 15, que está confirmado o professor Diego Lopes Medina, que foi uma pessoa, aliás, que quem me chamou a atenção para a existência da obra dele foi o Carlos, né? Que depois eu soube que ele foi orientador do nosso amigo Mário Carras, mas de fato vai ser uma sessão também muito interessante. Carlos, muito obrigado. Então, está encerrada a nossa sessão de hoje. Obrigado.